¿Sabías que incluso una oración mal dirigida puede abrir puertas espirituales al enemigo? No toda oración es escuchada por Dios y no toda intención es santa. En Proverbios 28:9 leemos: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esta declaración nos confronta con una verdad solemne. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, incluso nuestras oraciones pueden convertirse en instrumentos de destrucción. Hoy veremos cómo ciertas formas de rezar pueden apartarte de la protección divina y colocarte sin saberlo en el terreno del enemigo. Te mostraremos cómo identificar estas oraciones peligrosas, por qué no debes pronunciarlas y qué dice la Biblia sobre la conexión entre tus palabras y tu destino espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay oraciones que traen luz, pero también existen palabras disfrazadas de devoción que en realidad invocan oscuridad. Aunque muchos no lo sepan, no toda oración proviene del cielo y no todo lo que suena espiritual está alineado con la voluntad de Dios. A veces, lo que parece una súplica inofensiva puede convertirse en una puerta abierta para la influencia del enemigo. El problema no está solo en las palabras que pronunciamos, sino en la fuente de donde provienen, en la intención con la que las decimos y en el espíritu que las respalda. La Biblia nos advierte de esta realidad de forma clara y directa. En Jeremías 17:9 encontramos esta revelación contundente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta verdad nos obliga a hacer una pausa y a reflexionar con profundidad. Si el corazón puede engañarnos, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras oraciones no nacen de un lugar contaminado? Hay quienes oran desde el miedo, desde la rabia o desde la desesperación. Otros lo hacen desde la vanidad espiritual, creyendo que por repetir palabras aprendidas están conectando con lo divino. Pero Dios no mira las apariencias. Él no se impresiona con el sonido de nuestras voces, ni con la longitud de nuestras plegarias. Él escudriña lo más profundo del alma, examina la raíz de cada palabra. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice al profeta: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta mirada divina penetra lo oculto, y allí es donde se define si una oración abre el cielo o si, por el contrario, activa fuerzas que trabajan en contra del propósito eterno. La Escritura está llena de ejemplos que nos alertan sobre oraciones que no fueron agradables a Dios. Uno de los casos más impactantes es el de los fariseos, quienes oraban con palabras impecables, pero con corazones llenos de soberbia. En Lucas 18:10-14, Jesús presenta una escena contundente. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La oración del fariseo era el reflejo de una religiosidad hueca, cargada de autojustificación y desprecio por los demás. No había humildad ni arrepentimiento, solo un deseo de exaltarse. Jesús fue claro al decir que esta oración no fue escuchada por Dios, mientras que la del publicano, quien simplemente decía: Dios, sé propicio a mí, pecador, sí fue recibida con agrado. Esta historia nos revela algo profundo. La oración no es solo cuestión de palabras, sino de posición espiritual. En la vida cotidiana, muchas personas oran sin detenerse a examinar su corazón. Piden justicia, pero en realidad desean venganza. Piden bendición, pero lo hacen desde la envidia. Claman por guía, pero ya decidieron su camino y solo buscan una validación espiritual para lo que quieren hacer. Esta forma de orar es peligrosa, porque no solo es ineficaz, sino que puede atraer fuerzas espirituales que se aprovechan de la falsedad,
del autoengaño y de la incongruencia. En Santiago 4:3 leemos: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es que Dios no quiera bendecir, es que Él no puede responder a una oración que está desconectada de su justicia y de su voluntad. Cuando una persona reza con motivaciones corruptas, está construyendo un altar que no se levanta hacia el cielo, sino hacia el vacío. Y en ese vacío, otras voces también escuchan. El enemigo sabe que muchas personas oran sin conocimiento y por eso busca infiltrarse en ese terreno. Una oración pronunciada sin discernimiento puede convertirse en un portal espiritual. Hay quienes, sin saberlo, han invitado confusión, tormento o estancamiento a sus vidas por orar de forma incorrecta. No porque la oración en sí tenga un poder mágico, sino porque cuando no está respaldada por un espíritu alineado con Dios, queda vulnerable al engaño. La oración es un acto sagrado, pero también es un campo de batalla. No podemos olvidar que mientras nosotros hablamos, en el mundo espiritual se mueven fuerzas. En Daniel 10, el ángel enviado por Dios a Daniel le revela que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que el príncipe del reino de Persia, una fuerza espiritual maligna, se opuso durante 21 días. Este relato nos muestra que la oración activa dimensiones que no vemos, pero que existen. Y si lo que decimos nace de una fuente contaminada, lo que activamos puede no venir de Dios. Hay personas que en su dolor han declarado maldiciones sobre sus propias vidas sin darse cuenta. Otros, al orar por protección, han abierto su corazón a supersticiones disfrazadas de fe. Y no falta quien, buscando justicia divina, ha invocado el juicio sobre otros sin entender que primero debe revisar su propio corazón. Jesús lo dijo de forma radical en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta instrucción no solo es un llamado a la misericordia, sino una advertencia espiritual. Si oras con odio, si tus palabras están teñidas de rencor, no estás hablando con Dios, estás alimentando la oscuridad. Conozco el caso de una mujer que durante años oró para que Dios rompiera a las personas que le habían hecho daño. Usaba palabras bíblicas, mencionaba el nombre de Dios en cada oración, pero en realidad estaba pidiendo venganza. Con el tiempo, su vida comenzó a desmoronarse, relaciones rotas, enfermedades emocionales, confusión espiritual. No entendía por qué si oraba todos los días, su situación empeoraba. Fue hasta que un pastor con discernimiento le hizo una pregunta clave: ¿estás orando desde el amor o desde el dolor? Ese momento cambió su vida. Comprendió que había estado usando la oración como un arma carnal y no como un canal de gracia. Cuando cambió su enfoque, cuando perdonó y comenzó a orar con un corazón limpio, su entorno también empezó a sanar. Esa transformación no vino de repetir nuevas palabras, sino de alinear su espíritu con el corazón de Dios. Jesús mismo nos enseñó cómo orar. En Mateo 6, 9, 13 nos dio el modelo perfecto, conocido como el Padre Nuestro. Esta oración no es solo una fórmula, es una estructura espiritual. Comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sigue con sumisión a la voluntad divina. Hágase tu voluntad. Luego incluye peticiones humildes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El perdón como condición. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y finalmente, la protección. Líbranos del mal. Esta secuencia revela la prioridad del cielo. Primero Dios, luego el prójimo y después nuestras necesidades. Pero muchos invierten este orden y colocan sus deseos por encima de la voluntad divina. Al hacerlo, convierten la oración en una expresión de idolatría personal.
El corazón rebelde quiere resultados, pero no transformación. Busca respuestas, pero no rendición. Por eso cuando ora, lo hace para manipular, no para obedecer. Y cuando Dios no responde, se frustra, se aleja o incluso acusa a Dios de abandono. Esta dinámica revela cuán desconectada está la oración de muchos creyentes respecto al verdadero propósito de hablar con Dios. Orar no es convencer a Dios de hacer lo que queremos, es permitir que Él moldee en nosotros lo que Él quiere. Es el lugar donde se forma la obediencia, no donde se negocia la bendición. La oración que agrada a Dios no siempre es larga ni elocuente. A veces es solo un suspiro, un Señor, aquí estoy, dicho con un corazón genuino. Otras veces es un silencio reverente donde el alma se desnuda delante del Creador. No se trata de cuánto hablas, sino de cuánto te alineas. En Romanos 8:26, Pablo escribe: pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto nos recuerda que incluso cuando nuestras palabras fallan, Dios mira la intención profunda. Pero si esa intención está distorsionada, ni siquiera el lenguaje espiritual más sofisticado puede cubrir lo que está mal en la raíz. Cuando alguien ora desde un lugar no purificado, está dando permiso espiritual a fuerzas que no vienen del cielo. Y estas fuerzas no siempre se manifiestan de manera evidente. A veces aparecen como confusión constante, como puertas que nunca se abren, como cargas emocionales inexplicables. Muchas veces las personas piensan que están siendo atacadas por el enemigo, cuando en realidad están recogiendo el fruto de una oración sembrada sin discernimiento. Por eso es vital escudriñar el corazón antes de hablar con Dios. El salmista lo entendió cuando clamó en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración sí abre el cielo, porque no busca manipular a Dios, sino ser transformado por Él. En todo este panorama, es urgente recuperar el sentido sagrado de la oración. No es un acto mecánico, no es un recurso de emergencia, no es una obligación religiosa, es una cita con el Creador del universo. Es el altar donde el alma se encuentra con la eternidad. Es la herramienta más poderosa del creyente, pero también la más peligrosa cuando se usa con un espíritu impuro. Por eso Jesús oraba constantemente, no porque necesitara convencer al Padre, sino porque quería permanecer alineado con Él. En Marcos 1:35 leemos: muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios buscaba esa conexión continua, ¿cuánto más nosotros necesitamos purificar nuestras motivaciones antes de orar? Al final, la oración correcta no solo transforma nuestras circunstancias, transforma nuestro ser. Nos acerca a la verdad, desenmascara nuestras falsas intenciones y nos libera del ego espiritual. Pero la oración incorrecta, aunque suene piadosa, puede ser un acto de rebelión disfrazado de fe. Por eso, antes de hablar, debemos pedir discernimiento. Antes de pedir, debemos rendirnos. Antes de clamar, debemos purificarnos. Porque el enemigo no necesita grandes puertas para entrar. A veces, una oración mal dirigida es suficiente. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás orando? ¿Desde la carne o desde el espíritu? ¿Estás buscando a Dios o solo sus beneficios? Es tiempo de reflexionar con honestidad. Porque si rezas así, como muchos lo hacen sin saberlo, podrías estar abriendo sin querer las puertas al mal. Y el precio espiritual de eso es más alto de lo que imaginas. Cuando se ora con insistencia por algo que no proviene de Dios, no se está perseverando en la fe, se está desafiando la soberanía divina.
La diferencia entre la oración persistente y la obstinación espiritual está en la intención del corazón. Pedir sin discernimiento, movido por el deseo de controlar los tiempos o los resultados, es intentar doblegar a Dios a la voluntad humana. Esta forma de orar no solo revela una falta de madurez espiritual, sino que también puede desencadenar consecuencias invisibles pero reales. En Proverbios 19:21 se declara: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos recuerda que no todo lo que deseamos forma parte del diseño divino y que la oración no es una herramienta para torcer el plan celestial, sino una oportunidad para alinearnos con Él. Hay una línea espiritual peligrosa que se cruza cuando se ora sin consultar a Dios si lo que se está pidiendo le pertenece. Muchos oran por relaciones, por posesiones, por caminos que en apariencia son buenos, pero que no tienen la bendición del cielo. En lugar de buscar dirección, buscan aprobación. En lugar de clamar: Señor, guíame, repiten sin cesar: Señor, dame esto que quiero. Esa diferencia revela el centro desde donde se está orando. Y cuando ese centro no es Dios, sino el ego humano, la oración se convierte en una invocación errada. En Santiago 4:15, la Escritura nos instruye con sabiduría: deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero este tipo de humildad está ausente en muchas oraciones modernas, donde el deseo personal ocupa el lugar de la voluntad divina. Orar desde un corazón empecinado es una forma de idolatría, no porque se adore una estatua, sino porque se coloca el propio deseo por encima del Creador. Cuando el objetivo de la oración es obtener lo que uno quiere sin importar si Dios lo aprueba o no, se cae en una forma de manipulación espiritual, y ese terreno es fértil para el engaño. El enemigo opera en los deseos no redimidos, en los anhelos que no han pasado por el filtro de la cruz. En 1 Juan 2:16 se nos advierte: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las áreas donde el corazón puede ser seducido, incluso en medio de una oración aparentemente fervorosa. El problema no está en pedir. Jesús mismo enseñó que debíamos pedir, buscar y llamar, pero también enseñó que debíamos buscar primero el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33 dijo con claridad: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la clave que muchos han olvidado. Piden lo que desean sin preguntarse si ya están viviendo en obediencia. Claman por resultados sin haber rendido su voluntad. En este desorden espiritual, la oración deja de ser un acto de comunión y se convierte en un intento de forzar la mano de Dios. Pero el Señor no responde a la presión, responde a la rendición. No atiende la terquedad, sino el quebrantamiento. Cuando se insiste en orar por lo que Dios ya ha cerrado, se está desobedeciendo. Hay momentos en que la voluntad de Dios es clara, pero el corazón humano no quiere aceptarla. Insistir en abrir una puerta que Dios ha cerrado no es fe, es rebelión. En Números 22 encontramos la historia de Balaam. Este hombre fue advertido por Dios que no fuera con los mensajeros del rey Balac, pero al ver la recompensa ofrecida insistió. Dios permitió que fuera, pero su camino terminó siendo un campo de oposición espiritual. El ángel del Señor se le apareció en el camino para detenerlo, y solo la intervención sobrenatural de Dios impidió que fuera destruido. Esta historia ilustra cómo Dios puede permitir algo que no es su voluntad perfecta como juicio a la obstinación. Lo que se recibe fuera de tiempo o fuera del plan divino puede convertirse en causa de ruina. Muchas personas reciben lo que pidieron insistentemente, pero después no pueden sostenerlo. Piden una relación y cuando la tienen se convierte en carga. Piden un trabajo y después se ahogan en ansiedad.
piden dinero y termina alejándolos de la fe. Esto no sucede porque Dios los haya bendecido, sino porque insistieron más allá del límite espiritual permitido. Romanos 1:28 habla del peligro de insistir en el error. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es uno de los juicios más serios que puede recibir una persona: ser entregada a sus propios deseos. Y cuando esto ocurre, incluso la oración pierde poder, porque ya no se dirige a la fuente de vida, sino a los ídolos del corazón. La oración fuera de la voluntad de Dios también puede estar motivada por la comparación. Muchos oran por lo que otros tienen, movidos por la envidia disfrazada de fe. Ven los logros de otros y claman por lo mismo, sin entender que el propósito de cada persona es distinto. Esta forma de orar es contraria al espíritu del Evangelio. En Juan 21:21-22, cuando Pedro preguntó a Jesús qué pasaría con Juan, el maestro le respondió: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta respuesta corta encierra una verdad profunda. El llamado es personal y nuestras oraciones deben reflejar esa individualidad espiritual. Imitar los pedidos de otros no es señal de fe, sino de confusión. Cuando el deseo ajeno se convierte en motivación, se pierde la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu. El clamor genuino nace del Espíritu, no del deseo carnal. El apóstol Pablo lo explicó con claridad en Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí se revela un principio espiritual irrenunciable. Toda oración que no esté alineada con la voluntad de Dios es ineficaz. No importa cuántas veces se repita, cuánta pasión se exprese, cuánta urgencia se manifieste. Si no nace del Espíritu, no tiene autoridad en el reino. Por eso es vital que todo lo que se pide pase primero por el filtro de la obediencia. Antes de pedir, hay que discernir. Antes de clamar, hay que rendirse. Jesús nos dio el ejemplo supremo de cómo orar dentro de la voluntad del Padre. En Getsemaní, enfrentando el momento más difícil de su vida terrenal, oró con lágrimas, con agonía y con un corazón dispuesto a obedecer. En Mateo 26:39 oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración no fue una simple formalidad, fue un acto de sumisión total. Jesús expresó su deseo humano, pero lo colocó bajo la autoridad de la voluntad divina. Esa es la oración que rompe cadenas, no la que exige, sino la que se entrega, no la que manipula, sino la que se somete. Toda oración que intenta forzar a Dios a actuar fuera de su tiempo o de su propósito es una distorsión del lenguaje espiritual. Es usar palabras sagradas para fines profanos. Es revestir de santidad lo que no fue aprobado por el cielo. Y eso es peligrosamente cercano a la blasfemia. Porque se usa el nombre de Dios en vano, no como insulto, sino como instrumento de manipulación. En Éxodo 27 se ordena: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento no se limita a maldecir, incluye invocar su nombre en propósitos que no le pertenecen. El poder de la oración no reside en el volumen con que se pronuncian las palabras, sino en el espíritu con que se elevan. Una oración silenciosa pero llena de rendición tiene más peso en el cielo que 1000 gritos de exigencia carnal. La oración no es un medio para conseguir lo que se quiere, sino un espacio para discernir lo que Dios quiere. Es el altar donde mueren las agendas personales y nace la obediencia. Cuando se entiende esto, cada palabra pronunciada se reviste de reverencia. No se pide cualquier cosa, no se exige ningún resultado, solo se busca conocer el corazón de Dios.
Hay quienes insisten tanto en un deseo que terminan alejándose de Dios para alcanzarlo. Al principio oran, pero cuando no reciben lo que quieren se frustran. Luego dejan de orar. Después comienzan a buscar caminos alternativos, atajos, decisiones no guiadas por el Espíritu. Todo comenzó con una oración fuera de la voluntad de Dios. El punto de partida parecía espiritual, pero el desenlace fue completamente carnal. Así es como el enemigo engaña a muchos. Usa el disfraz de una oración fervorosa para infiltrar un deseo que terminará apartándolos del plan divino. La oración poderosa no es la que arranca respuestas, es la que sostiene la fe. No es la que logra que Dios haga lo que uno quiere, es la que transforma el corazón para aceptar lo que Él ha dispuesto. Esa oración no abre puertas al mal, sino que cierra toda entrada al engaño, a la confusión y a la frustración, porque está basada en la verdad, en la obediencia y en la rendición. El Salmo 37:4 lo expresa de forma perfecta. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero este versículo no significa que Dios dará todo lo que se desea. Significa que al deleitarse en Él, el corazón se transforma y las peticiones que se hacen ya no son propias, sino reflejo de su voluntad. Orar fuera del propósito de Dios es caminar en un terreno espiritual inseguro. Puede parecer fe, pero es insensatez. Puede sonar como devoción, pero es rebelión. Puede verse como persistencia, pero es ceguera espiritual. Por eso, antes de orar por algo, hay que preguntarse si eso honra a Dios, si edifica el alma, si bendice a otros y si está en sintonía con las Escrituras. Si no se puede responder afirmativamente a estas preguntas, entonces es mejor callar. Porque a veces el silencio reverente es más poderoso que una oración insistente sin dirección. La oración es sagrada, es el lenguaje de los redimidos, la conversación entre el Creador y sus hijos. No puede ser usada como moneda de cambio ni como instrumento de presión espiritual. El Padre no es un ídolo al que se le repite hasta obtener lo deseado. Es un Dios vivo, santo, justo, cuyo plan trasciende nuestra lógica. Y cuando se ora según su voluntad, aunque no se vea respuesta inmediata, el alma se llena de paz, porque sabe que está caminando en la dirección correcta. Pero cuando se ora fuera de su propósito, aun si se obtiene lo pedido, se pierde algo mayor: la comunión con el Espíritu. Existen oraciones que, aunque suenen espirituales, no tienen vida. Se pronuncian como si fueran conjuros, se repiten mecánicamente, se memorizan y se recitan como si el poder estuviera en la forma y no en el espíritu que las respalda. Esta práctica, lejos de agradar a Dios, puede convertirse en una puerta abierta a la religiosidad muerta, a la autosugestión e incluso al engaño espiritual. Jesús fue contundente al respecto. En Mateo 6:7 enseñó: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta declaración revela una verdad ineludible. No toda oración que se repite con insistencia está inspirada por el Espíritu de Dios. La diferencia entre una oración viva y una oración vacía no está en las palabras, sino en el corazón que las pronuncia. Dios no escucha por cantidad, escucha por autenticidad. Una sola frase llena de fe tiene más poder que horas de discursos religiosos sin dirección. La palabrería vacía es peligrosa porque crea una ilusión de comunión. Hace creer a quien ora que está cumpliendo su deber espiritual, cuando en realidad su espíritu está desconectado. Este tipo de oración es una forma de religión sin vida. Una formalidad que tranquiliza la conciencia pero no transforma el alma. Desde los tiempos antiguos, Dios ha rechazado las formas externas cuando están desconectadas del corazón. En Isaías 29:13 el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este versículo desenmascara el verdadero rostro de la oración superficial, una expresión aprendida que no nace del espíritu. Orar sin corazón es hablar sin vida, es construir frases religiosas sin fuego interior, es moverse en la forma sin habitar la esencia. La repetición mecánica convierte la oración en rutina. No hay discernimiento, no hay escucha, no hay dirección. Solo una secuencia de palabras que se repite por costumbre o por miedo, esperando que algo suceda simplemente por el acto de pronunciar. Pero el reino de Dios no se mueve por fórmulas. No hay combinación mágica de palabras que obligue al cielo a actuar. Dios no responde a códigos vacíos, responde a corazones humillados. En Salmo 51:17 se afirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el tipo de oración que llega al trono de la gracia, la que nace de la rendición, no de la repetición. La trampa de la palabrería vacía también consiste en sustituir la fe viva por el ritual. Cuando la confianza en Dios es reemplazada por la confianza en una secuencia de palabras, se pierde el poder de la oración. El alma se apega al método y no al Dios que responde. Esto puede abrir puertas al autoengaño y al esoterismo religioso, donde lo importante ya no es la relación con el Padre, sino el acto mismo de orar como un fin en sí mismo. Es exactamente este tipo de error el que Jesús denunció con firmeza en sus enseñanzas. No estaba atacando la oración prolongada, sino la oración sin espíritu. No señalaba el uso de palabras, sino el abuso de palabras sin comunión. El riesgo espiritual de orar de esta manera es más profundo de lo que muchos imaginan. Cuando una persona ora sin pensar, sin sentir, sin esperar, está practicando una espiritualidad hueca. Y lo hueco no resiste la prueba. En tiempos de tribulación, esas oraciones no sostienen, no iluminan, no fortalecen, porque no fueron construidas sobre la roca viva de la palabra, sino sobre el polvo de la tradición vacía. En Mateo 7, 26, 27, Jesús advierte sobre quienes oyen sus palabras, pero no las ponen por obra. Será semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y fue grande su ruina. Esto también se aplica a la oración. No basta con orar, hay que hacerlo desde un fundamento sólido, desde un espíritu encendido. Las oraciones vacías también revelan una desconexión con la palabra. Muchas veces se ora sin conocer la voluntad de Dios, sin estudiar lo que Él ha revelado en las Escrituras. Entonces se repiten frases sin base bíblica, ideas populares que suenan espirituales, pero que no tienen respaldo divino. Esta falta de conocimiento permite que la oración se desvíe, que se ore por cosas que Dios nunca prometió o bajo condiciones que contradicen su carácter. En Oseas 4:6, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta destrucción no siempre es física, a veces es espiritual, emocional, relacional. Una oración sin conocimiento puede parecer piadosa, pero no tiene la sustancia que mueve el corazón de Dios. La oración nunca fue diseñada para ser un acto mecánico. Desde el principio, Dios estableció la oración como un diálogo íntimo, un espacio de encuentro. Adán caminaba con Dios en el huerto, no recitando fórmulas, sino conversando en comunión. Abraham habló con Dios como quien habla con un amigo. Moisés subía al monte para escuchar y hablar con el Señor cara a cara. Los profetas no repetían palabras vacías, sino que recibían dirección divina y hablaban con temor y temblor. Jesús mismo se apartaba a lugares desiertos para orar con el Padre. En todos estos ejemplos la oración es viva, dinámica, profunda. Nunca fue un acto superficial. En Lucas 11, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a adorar, Él no les entregó una fórmula para repetir, sino un modelo de conexión.
les mostró un patrón que incluía adoración, rendición, petición y protección. Pero el sentido del modelo era formar el carácter del orante, no crear una secuencia invariable. Cada palabra tenía propósito, cada frase tenía peso espiritual. Cuando este modelo se transforma en un rezo automático, pierde su poder. No porque las palabras cambien, sino porque el corazón que las pronuncia ya no está conectado. Una de las señales de madurez espiritual es la capacidad de orar con conciencia. No se trata de improvisar, sino de permitir que el Espíritu Santo inspire cada palabra. En Efesios 6:18 se exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta expresión en el Espíritu es crucial. Implica dirección divina, sensibilidad interior, dependencia completa. No es una oración automatizada, es una oración inspirada. Y cuando el Espíritu guía, hay poder, hay revelación, hay fruto. Pero cuando el alma ora por costumbre, sin discernimiento, sin expectativa, no hay transformación. La repetición en sí misma no es mala. En Mateo 26:44, Jesús repitió por tercera vez su oración en Getsemaní. Pero cada repetición estaba cargada de entrega, de profundidad, de comunión real. No era mecánica, era persistente. Lo que distingue la oración que agrada a Dios no es cuántas veces se repite, sino si está viva o vacía. En Isaías 1:15 Dios dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí el problema no es la cantidad, sino la desconexión espiritual que contamina la oración. Cuando se ora sin alma, el nombre de Dios se convierte en una fórmula más. Se menciona por hábito, no por reverencia. Y cuando esto sucede, se viola el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tomarlo en vano es usarlo sin sentido, sin respeto, sin propósito divino. Repetir su nombre sin temor, sin intención sincera, sin entrega real, es vaciar de peso lo que debería ser sagrado. Este acto no solo apaga la oración, también puede abrir puertas al engaño, porque donde hay religiosidad sin verdad, hay espacio para la confusión espiritual. Es necesario volver a la oración encendida por la palabra, alimentada por el Espíritu y guiada por un corazón reverente. Una oración sincera, aunque sea torpe en palabras, tiene más poder que 1000 repeticiones hechas por costumbre. En Romanos 12:11-12 se nos exhorta a no ser perezosos en lo que requiere diligencia, a ser fervientes en espíritu y a perseverar en la oración. Esta perseverancia no se refiere a repetir sin pensar, sino a sostener la fe desde un lugar de encuentro constante con Dios. Quien ora con conciencia se transforma. No usa la oración como una rutina, sino como un altar. No la repite como una obligación, sino que la vive como un acto de adoración. Esa oración cierra puertas al mal, porque está alineada con la verdad, con la humildad y con la obediencia. Pero quien ora sin alma, sin fuego, sin entendimiento, se expone, no por las palabras que usa, sino por la ausencia de vida en su espíritu. Y donde hay vacío espiritual, el enemigo encuentra espacio para sembrar confusión, religiosidad sin fruto y una sensación engañosa de conexión con Dios. El tiempo de despertar ha llegado. Es momento de revisar cómo se está orando. Si la oración se ha convertido en rutina, si las palabras salen sin peso, si el alma no se conmueve al hablar con el Creador, entonces es necesario volver a la raíz. No se trata de dejar de orar, sino de comenzar a hacerlo con profundidad, con reverencia, con conciencia de lo que realmente significa entrar en la presencia del Dios vivo. Porque si rezas así, mecánicamente, sin espíritu, sin alma, estás más cerca de abrir puertas al mal que de recibir bendición del cielo. Hay oraciones que no nacen de la fe, sino del resentimiento.
Palabras que se levantan no para invocar la voluntad de Dios, sino para manipular la realidad a partir de una herida no sanada. Cuando el alma se acostumbra a hablar desde el dolor y la queja, la oración se convierte en un eco de la amargura, no en una expresión de rendición. Y cuando eso ocurre, el cielo no responde, porque Dios no se alía con corazones que se resisten a soltar lo que los mantiene atados a la oscuridad. En Lamentaciones 3:44 se dice: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Esa nube no es otra cosa que el resultado de un corazón que se expresa con palabras, pero se niega a confiar. Cuando el espíritu de queja toma el lugar del espíritu de adoración, la oración pierde dirección y se convierte en un ciclo estéril que consume fuerza sin producir fruto. Una de las distorsiones más comunes es aquella en la que se ora como si Dios fuera el causante del sufrimiento. El alma herida clama, pero no desde la fe, sino desde el reclamo. La pregunta no es ¿qué quieres enseñarme, Señor?, sino ¿por qué me haces esto? Esa actitud, aunque común, revela una falta de comprensión del carácter de Dios. En Santiago 1:13 se aclara: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es el autor de la tragedia, pero el alma que se rehúsa a ver más allá de su dolor transforma la oración en una acusación disfrazada. Y eso no solo cierra los oídos del cielo, también abre puertas a la confusión espiritual. Hay oraciones que buscan conmover a Dios a través de la lástima, como si Él necesitara ser convencido por el drama humano. Pero Dios no responde a la manipulación emocional, Él responde a la fe. El lamento no tiene poder cuando no va acompañado de esperanza. El llanto no transforma si no nace del arrepentimiento. En Hebreos 11:6 se declara con firmeza: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que no basta con llorar, gritar o repetir que se está sufriendo. Si el clamor no se levanta desde la confianza en la bondad de Dios, no tiene acceso al trono de la gracia. La fe es el idioma del reino, y todo lo que no proviene de ella se convierte en ruido sin sentido. La queja constante desgasta el alma, distorsiona la visión y corrompe la oración. Un corazón que solo sabe ver lo que falta, lo que duele, lo que no llega, termina contaminando su comunión con Dios. En Números 11, el pueblo de Israel se quejó una y otra vez en el desierto. Se cansaron del maná, despreciaron la provisión y pidieron carne. Dios les concedió su deseo, pero también envió juicio, porque detrás de la queja no había una petición legítima, sino un rechazo del cuidado divino. Cuando se ora desde ese mismo espíritu, se corre el riesgo de ser escuchado, pero no bendecido. El Salmo 78, 18, 21 registra que tentaron a Dios en su corazón y no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Por esto oyó Jehová y se indignó. Orar desde la queja es tentar al Dios que provee, que guía, que protege. Es negar con palabras lo que Él ha hecho, y eso puede volverse una provocación espiritual. Otro aspecto delicado es el uso de la oración para ejercer presión sobre Dios. El alma herida no solo se queja, también exige. Pide lo que considera justo, no lo que Dios ha establecido. Demanda lo que cree merecer, no lo que el cielo ha dispuesto. Y en esa exigencia hay un veneno sutil, la manipulación. El corazón se levanta no para adorar, sino para forzar. Se pronuncian frases que parecen espirituales, pero en realidad esconden una intención de doblegar la voluntad divina. En Romanos 9:20 está escrita una verdad que debe silenciar toda soberbia. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El que ora con espíritu de juicio hacia Dios no está hablando con el Creador, está hablando consigo mismo. Y esa oración
no solo es ignorada, es peligrosa, porque sustituye la sumisión por la rebeldía. La oración que nace de un corazón contaminado por la queja no produce libertad, alimenta el ciclo de frustración, bloquea la revelación y oscurece la fe. La queja es una semilla amarga que cuando se planta en el alma comienza a distorsionar toda percepción espiritual. Lo que antes era una prueba, ahora se ve como una traición. Lo que antes era una oportunidad para crecer se interpreta como abandono. Esta distorsión es una de las estrategias más sutiles del enemigo. No necesita destruir la fe directamente. Le basta con transformarla en duda persistente, en inconformidad constante, en reclamo disfrazado de oración. En 1 Corintios 10:10 se advierte sobre esto. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración no es solo hablar mal con la boca, es orar con un espíritu que no honra a Dios. Y ese tipo de clamor no sube al cielo, abre una grieta por donde entra la confusión. Dios no está obligado a responder desde la emoción humana. Él responde a la alineación con su voluntad. El ejemplo de Jesús en Getsemaní vuelve a ser el punto de referencia. En el momento de mayor angustia, su oración no fue una queja, fue un acto de entrega. Mateo 26:39 lo registra. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No hubo manipulación, no hubo reclamo, hubo dolor, sí, pero también obediencia. Y esa obediencia fue la puerta a la victoria. Cuando la oración se eleva desde esa postura, aunque el dolor esté presente, el alma permanece en la verdad. El alma herida que se rehúsa a perdonar también corre el riesgo de contaminar su oración. No hay oración eficaz cuando el corazón está atado al rencor. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno. La falta de perdón transforma la oración en un monólogo sin respuesta. Es imposible conectarse con el Dios de misericordia mientras se alimenta la amargura. La herida no sanada se convierte en un ídolo emocional que interrumpe el fluir de la gracia. Y desde ese lugar, cada palabra que se pronuncia, aunque suene espiritual, lleva una carga que distorsiona su efecto. No hay comunión plena con el Padre cuando se ora desde una raíz de resentimiento. El corazón que ora desde la ofensa no escucha con claridad, interpreta las respuestas divinas a través del filtro de su dolor. Confunde corrección con rechazo, dirección con abandono, silencio con desprecio. Pero Dios no responde desde la emoción humana, Él responde desde la verdad. Y cuando la verdad llega, lo primero que hace es confrontar. No siempre consuela, no siempre acaricia, a veces corta como espada de dos filos. Hebreos 4:12 lo afirma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra confronta lo que hay en lo profundo del corazón. Y si lo que hay es queja, resentimiento, manipulación o soberbia, será revelado, no para avergonzar, sino para transformar. La oración tiene el poder de cambiar atmósferas, pero también tiene la capacidad de revelar el verdadero estado del alma. No todo lo que se dice en oración es puro. No todo lo que se clama es sincero. Por eso es necesario examinar no solo lo que se dice, sino desde dónde se dice. El Salmo 139, 23, 24 es una oración que todo creyente debería hacer antes de pronunciar cualquier otra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta oración es la puerta a la autenticidad. El que se atreve a hacerla se expone, pero también se prepara para ser escuchado desde el cielo. Una oración que brota de un corazón libre de queja tiene poder, aunque no tenga muchas palabras, aunque no esté adornada de lenguaje elocuente, aunque sea pronunciada en silencio, porque no es el volumen lo que conmueve a Dios, es la integridad. El alma que ha decidido confiar en medio del dolor,
que ha elegido la gratitud por encima del reclamo, que ha preferido la fe por encima de la queja, es un alma que encuentra respuesta. No siempre inmediata, no siempre como lo espera, pero sí encuentra paz, fortaleza y dirección. Y esa es la señal de que se está caminando en la voluntad del Padre. La oración no fue creada para que el alma descargue frustración, sino para que el espíritu se alinee con la verdad. No es un muro de lamentos, es un altar de transformación. Cuando se comprende esto, se deja de usar la oración como una válvula de escape emocional y se comienza a verla como el lugar donde el carácter es forjado. Porque lo que verdaderamente cambia la vida no es orar desde la herida, sino permitir que Dios sane desde la raíz. Y eso solo ocurre cuando el alma se rinde, deja de quejarse, suelta la manipulación y se postra en obediencia. Esa es la oración que abre los cielos y cierra las puertas al mal. Hay una forma de oración que parece correcta, pero es profundamente destructiva. Es la oración que nace no del quebrantamiento, sino del orgullo, no del deseo de comunión con Dios, sino del impulso de exaltación personal. Se reviste de religiosidad, se pronuncia con palabras bíblicas, se adorna con elocuencia, pero su raíz está contaminada. No busca glorificar a Dios, busca autoafirmación espiritual. Es el alma hablando desde un pedestal, no desde el altar. Y cuando una persona ora así, lo que abre no es la puerta del cielo, sino una ventana al autoengaño y al juicio. En Lucas 18:8, 11, 14, Jesús expone esta realidad a través de la oración del fariseo, que en lugar de humillarse, se justificaba a sí mismo ante Dios. Se colocaba por encima de los demás, convencido de su rectitud, y por esa misma razón no fue justificado. Porque Dios no responde a la arrogancia espiritual, sino a la humildad del corazón. El orgullo tiene muchas formas, y una de las más peligrosas es la que se camufla bajo la apariencia de piedad. Hay quienes oran para ser vistos, para ser admirados, para construir una imagen de santidad que no se sostiene en la intimidad. Jesús advirtió sobre esta actitud en Mateo 6:5 cuando dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. La oración no fue diseñada para alimentar el ego, fue dada para rendirlo. Cuando se ora con la intención de impresionar a otros o incluso de impresionar a Dios, se rompe el propósito del acto mismo. La oración verdadera no tiene testigos, solo un destinatario: el Padre que está en lo secreto. El ego espiritual también se manifiesta cuando se ora creyendo que uno merece ser escuchado por su propio mérito. Cuando el orante considera que su rectitud, sus obras o su nivel de conocimiento le otorgan una posición especial ante Dios, ha perdido la esencia de la gracia. En Romanos 3, 23, 24, Pablo declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La oración efectiva no nace de la autojustificación, sino de la dependencia total. No se trata de cuán limpio uno cree estar, sino de cuánto se reconoce la necesidad de la misericordia divina. Toda oración que se construye desde la autosuficiencia está condenada al silencio espiritual. Porque el cielo no se conmueve por la autosatisfacción, sino por el clamor de los que reconocen su fragilidad. El lenguaje de la oración orgullosa puede sonar correcto, pero el espíritu detrás de ella lo delata. Porque puede decir Dios, puede citar escrituras, puede mencionar el nombre de Jesús, pero si lo que busca es validación personal, no tiene ningún poder. En Apocalipsis 3:17, el Señor confronta a la iglesia de la Odisea con una verdad dura. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta condición describe a muchos que oran desde un lugar de seguridad espiritual falsa. Se consideran bendecidos, iluminados, cercanos a Dios,
pero sus oraciones están vacías de humildad. La autosuficiencia espiritual no solo impide que la gracia fluya, sino que ofende la santidad de Dios. Hay momentos en los que la oración se convierte en una exhibición de conocimiento teológico. Se citan versículos, se articulan doctrinas, se desarrollan ideas complejas, pero todo eso está hueco si no nace de un corazón quebrantado. El conocimiento sin temor de Dios engendra soberbia. Y la soberbia espiritual es más peligrosa que la ignorancia, porque convence al alma de que está bien cuando está lejos. En 1 Corintios 8:1 se nos recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Orar con una actitud de superioridad doctrinal es ignorar que el acceso a Dios no está basado en el intelecto, sino en la fe que se expresa en amor. La oración que agrada a Dios es aquella que reconoce su grandeza y la pequeñez humana, que no presume derechos, sino que suplica misericordia, que no presenta logros, sino que ofrece rendición. En Isaías 66:2 el Señor dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este es el espíritu que atrae la mirada de Dios, no el que se exalta, sino el que se postra, no el que presume, sino el que depende. El orgullo espiritual es una muralla entre el alma y Dios, y la oración que se pronuncia desde allí no sube, rebota, porque el cielo no responde a la altivez, sino al clamor de los que saben que sin Él no pueden nada. Hay oraciones que se pronuncian desde labios que no han confesado, desde corazones que no han sido limpiados. Se alzan manos al cielo, pero no han soltado la iniquidad. Se invoca el nombre de Dios, pero sin haber quebrado el pacto con el pecado. Esa oración no llega al trono, no atraviesa el velo, no conmueve al espíritu. En el Salmo 66:18 está escrito: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de una falta de amor por parte de Dios, sino de una ley espiritual que no puede ser quebrantada. La comunión requiere pureza, y sin arrepentimiento no hay acceso. La oración sin confesión es un acto vacío, una palabra que se estrella contra un cielo cerrado. El arrepentimiento no es una formalidad, es la condición para que el alma pueda hablar con Dios sin barreras. Es el acto por el cual el hombre reconoce su pecado, se aparta de él y se vuelve sinceramente al Señor. Quien ora sin confesar, aunque tenga buenas intenciones, permanece en una posición de rebeldía. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado oculto es una trampa que bloquea el fluir de la gracia. Es una raíz invisible que estanca, que endurece, que contamina cada palabra pronunciada, por más espiritual que parezca. No se puede negociar con Dios mientras se guarda desobediencia en el corazón. No se puede suplicar bendición mientras se justifica el pecado. Esa contradicción interior es el terreno perfecto para que el enemigo opere. La oración sin arrepentimiento no solo es ineficaz, es peligrosa, porque crea la ilusión de estar en comunión con Dios cuando en realidad se está en separación. Isaías 59:2 lo declara sin ambigüedad: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La restauración comienza con un corazón que se postra, no con palabras elocuentes, sino con una rendición sincera. La oración poderosa es aquella que brota de un espíritu que ha sido lavado. Solo entonces las puertas se abren, el cielo responde, la paz desciende. En 1 Juan 1:9 está la promesa que lo cambia todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la oración que transforma, que libera, que activa el mover del Espíritu. Toda otra forma de orar sin arrepentimiento genuino solo perpetúa la distancia y alimenta la mentira.
Porque si se reza así, se está abriendo una puerta al mal. Aunque se invoque el nombre de Dios, la forma en que oramos revela quién gobierna realmente nuestro corazón. No son solo palabras lanzadas al aire, no es una simple disciplina espiritual, no es una tradición vacía. La oración es un espejo del alma, expone aquello que está oculto, ordena las verdaderas prioridades, revela si hay alineación con el cielo o si se vive atrapado en la ilusión de una fe que solo tiene apariencia. Pero hay algo aún más profundo que no se puede ignorar. Cada oración se convierte en un testimonio silencioso que se eleva como incienso o que se disuelve como humo sin dirección. Y ese testimonio no solo queda ante Dios, también deja huella en el mundo espiritual. Cuando una persona ora, abre un espacio. Ese espacio puede ser un altar de adoración o una grieta para la confusión. Todo depende de la sustancia con la que se construya, porque no se trata de orar mucho, se trata de orar con fundamento. No se trata de multiplicar expresiones, sino de entender que la oración es un acto sagrado de correspondencia espiritual entre el cielo y la tierra. Es un canal de pacto, es un lugar de asignación, es el lenguaje con el que el alma se une al propósito divino. Por eso, no puede tomarse a la ligera. No puede hacerse de cualquier manera. No puede construirse sobre emociones fluctuantes o sobre el impulso momentáneo del dolor, el orgullo o la religiosidad. Existe una verdad que muchos ignoran. Toda oración tiene una consecuencia. No hay palabra pronunciada en el nombre de Dios que sea neutral. Cada oración construye o derriba, sana o endurece, ilumina o nubla. La Escritura nos muestra que los hombres y mujeres de Dios no oraban simplemente para expresar deseos, sino para recibir órdenes. No se acercaban a Dios solo para hablar, sino para escuchar, para discernir, para ser corregidos. La oración era su base de gobierno espiritual. Hoy, ese entendimiento se ha perdido. Muchos oran solo para desahogarse, para intentar que Dios valide sus decisiones, para justificar su estilo de vida o para manipular realidades sin transformarse primero desde adentro. Esa desconexión ha provocado una generación de creyentes que claman sin cosechar fruto, que repiten sin obtener respuesta, que oran sin autoridad, pero no porque Dios haya dejado de escuchar, sino porque ellos han dejado de comprender lo que significa orar con reverencia, con verdad, con obediencia. El acceso al Padre no está negado, está más disponible que nunca. Pero ese acceso exige integridad, no perfección, sino sinceridad, no habilidad verbal, sino rendición, porque el Dios que escucha en secreto no responde al que impresiona, sino al que se somete. Hay oraciones que el enemigo no teme, porque sabe que están vacías, pero hay otras que lo estremecen, porque son el fruto de una vida consagrada. El enemigo no teme la forma, teme la pureza del contenido. Sabe que un corazón rendido en oración puede mover el cielo y trastornar las tinieblas. Por eso ha trabajado tanto en desviar la oración hacia caminos contaminados. Ha infiltrado distracción, ego, orgullo, manipulación y religiosidad. No porque quiera destruir el acto de orar, sino porque sabe que si logra distorsionar su esencia, el creyente pierde una de las armas más poderosas que le fueron dadas. La restauración de la oración no comienza con nuevas técnicas, comienza con una comprensión renovada de quién es Dios y de quiénes somos delante de Él. Comienza con la conciencia de que hablar con el Creador es una gracia inmerecida, una oportunidad eterna, un honor que debe vivirse con temor santo. Y cuando esta verdad se abraza, la oración cambia de forma, cambia de tono, cambia de propósito. Ya no es un recurso de emergencia, es un estilo de vida. Ya no es una rutina más, es el oxígeno del Espíritu. Y desde ese lugar, no solo se cierra toda puerta al mal, sino que se abren las compuertas del cielo con autoridad. Orar bien no significa orar bonito, significa orar desde la verdad, con el corazón limpio,
con las manos sin doblez. Significa elegir el silencio antes que la mentira, la adoración antes que la queja, la rendición antes que la manipulación. Significa comprender que el poder no está en lo que se dice, sino en lo que se vive. Porque Dios no se mueve por fórmulas, se mueve por fidelidad. Y la oración de un justo, dice la Escritura, puede mucho. Pero ese justo no es quien se autoproclama, sino quien ha sido purificado en el fuego de la intimidad con Dios. Si vas a orar, hazlo con todo tu ser. Si vas a hablar, que sea con un espíritu libre de sombra. Si vas a levantar tu voz, asegúrate de que no hay pecado oculto que la contamine. Porque tu oración puede ser el canal por donde el cielo se manifieste o el acceso por donde la oscuridad se infiltre. No basta con orar, hay que orar con temor de Dios, con conocimiento, con verdad. Porque si rezas así, como muchos lo hacen sin entender el peso de sus palabras, podrías estar abriendo puertas que nunca debieron haberse abierto. Pero si lo haces con sabiduría, cada palabra será un ladrillo en el altar que conecta tu vida con la eternidad.